Hola, bienvenido a tu curso de Word básico. Lo que vamos a hacer ahora es cómo configurar un documento para su impresión. Para eso vamos a preparar este documento que tiene 6 páginas, ¿ya? Si tú te das cuenta, es solamente texto repetitivo, pero que nos va a servir para poder configurar un documento de manera correcta, ¿ya? Para esto tú vas, en este caso, al menú Formato. Acá arriba en el menú Formato aparece Márgenes, Orientación, Tamaño y otras opciones como columnas, ¿ya? En este caso, siempre cuando uno quiere configurar un documento para imprimir, lo primero que tiene que ver es el tamaño de la hoja, ¿ya? Ahora, lo importante es saber de que si tú haces un clic acá, está el tamaño carta, que es el más común, y está el tamaño oficio, ¿ya? Que regularmente son para documentos legales. Bueno, depende de la empresa en la que tú trabajes o el tipo de documento que tú quieras confeccionar. También se ocupa el formato A4, ya que es muy parecido en este caso al carta, pero cambia en algunos, por ejemplo, centímetros. Si te das cuenta, el A4 es un poquito más delgado, ¿ya? Pero es tímidamente un poquito más chico que el carta, ¿ya? Es más delgado y un poquito más chico, ¿ya? Y un poquito más largo, por así decirlo. Pero lo que más se ocupan acá en este caso son siempre carta y oficio. Supongamos que yo deseo configurar esto en oficio, pincho acá, oficio, o carta. Algunas veces te puede aparecer en vez de carta letter, que significa carta, o legal, que vendría siendo oficio. Bien, lo vamos a dejar en oficio en este caso. O lo podemos dejar en carta, ¿ya? La orientación en este caso es cómo tú quieres ver el documento, si lo quieres imprimir de forma vertical o de forma horizontal. Regularmente siempre los documentos son horizontales, disculpa, verticales, y la hoja de cálculo son horizontales, las presentaciones también son horizontales, ¿ya? Si tú lo dejas en horizontal cambia toda la perspectiva del documento. Fíjate que acá está la herramienta Zoom y cómo podría ver yo el documento de esta forma, ¿ya? Ahora, si yo lo coloco con la orientación vertical, se va a ver de esta forma, ¿ya? Ocupa siempre esta herramienta Zoom para poder ver tú y tener una perspectiva de cómo va a quedar el documento. Es una buena herramienta. Ahora bien, ya sabemos cómo cambiar el tamaño y la orientación. También lo que tú puedes hacer es configurar los márgenes. Para configurar los márgenes tú haces un clic acá y fíjate que están los márgenes normales, estrecho, moderado, ancho o reflejado, ¿ya? Todo va a depender de qué tipo de documento es el que necesitan. Regularmente uno siempre ocupa el normal, el que está acá. Ahora, si tú quieres configurar los márgenes de forma personalizada, tú te metes acá, a esta opción que aparece márgenes personalizados. Cuando tú entras a esta opción, por ejemplo, acá te dice que superior e inferior son 2,5 centímetros. Yo le podría dar, por ejemplo, 3 centímetros superior, inferior y dejarlo todo cuadrado. Ya, en este caso todo de 3 centímetros. También esta opción te da la opción de colocar el documento en horizontal, en vertical, y acá hay una vista previa del documento. Fíjate que si está en este caso horizontal quedaría así, y acá en vertical de esta forma. También puedes cambiar el tamaño del papel en esta misma opción. Bien, para terminar de configurar esta opción, nosotros presionamos aceptar. Cuando presionamos aceptar, él automáticamente aplica 3 centímetros acá. Si te das cuenta, acá está de 3 a 0, ¿ya? Y lo mismo sucede acá. En este caso de 0 a 3, ¿ya? Lo mismo ocurre acá al final. Acá hay 3 centímetros. Y bueno, lo de acá, obviamente, izquierdo-derecho también, para este caso ocurre lo mismo. Fíjate que lo mismo pasa con el documento 2, el 3 y así sucesivamente. En otras palabras, uno puede en este caso configurar todo lo que sea márgenes, orientación y tamaño a través de esta pestaña. Ahora, para imprimir este documento, si yo me voy acá a archivo, aparece una opción que se llama imprimir. Cuando yo coloco imprimir, fíjate que aquí tú puedes definir el número de copias. O sea, si este, por ejemplo, documento lo va a recibir 3 jefes, tú le colocas 3 acá y genera automáticamente 3 copias. Ahora, acá está la herramienta Zoom y fíjate que tú puedes colocar el zoom más pequeño y te muestra los 6 documentos, las 6 hojitas, o te lo muestra de esta forma, o de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de la resolución que tú tengas en pantalla. Siempre es bueno ocupar esta opción de zoom, ¿ya? Para que es como una vista preliminar para ver cómo te va a quedar el documento, ¿ya? Acá, bueno, aparecen el listado de impresoras, debería aparecer el listado de tu impresora predilecta. Si no, en este caso puedes también imprimirlo, dejarlo, guardarlo como un PDF, ¿ya? Después acá en configuración dice todas las páginas y aquí tú puedes decir si necesito todas las páginas o puedes determinar qué páginas quiere imprimir. Por ejemplo, si yo coloco 1,2,3, quiere decir que va a imprimir solamente la página 1, 2 y 3, o podría ser la 1, la 4 y la 6. Se puede hacer de forma intercalada. Si tú quieres de la 1 a la 3, podría ser 1 raya 3
O si quieres de la 2 a la 6, sería 2 raya 6. Ahí tú puedes definir cómo quieres la impresión en este caso, ¿vale? Acá te sale imprimir en una cara o imprimir en este caso con doble cara, y esto va a depender de de las características que tenga tu impresora. Si tu impresora tiene la capacidad de devolver una hoja impresa y imprimirlo en dos caras, puedes ocupar esta opción, ¿vale? Intercalada, acá te da dos opciones, o sea, te dice imprime un documento completo, un documento completo, un documento completo, o imprime todas las páginas 1 de las copias, todas las páginas 2 de las copias, o todas las páginas 3 de las copias, ¿ya? Se puede cambiar la orientación, que ya lo hemos visto, se puede cambiar el tamaño de la carta, ¿ya? Se puede cambiar incluso los márgenes, y acá aparece una opción que es realmente interesante, porque acá dice una página por hoja. Si tú quieres hacer una vista previa general del documento impreso en una hoja, tú puedes presionar acá y decir 2 páginas por hoja. O puede ser 3 o 4 páginas por hoja o 6 páginas por hoja. Si tú imprimieras esto, él te va a dar como impresión, ya en una hoja te va a imprimir 6 hojas, ¿ya? Yo en este caso podría hacerlo de forma en PDF, ¿ya? O sea, por ejemplo, si acá le digo imprimir, pero imprímamelo en PDF, él lo que haría sería generar un documento PDF en este caso, ¿ya? Lo vamos a guardar en la carpeta documentos, le vamos a colocar, por ejemplo, generación. Y lo voy a grabar dentro de una carpeta que se llama documentos importantes. Cuando yo coloco guardar, el documento se generó. Entonces, ahora lo que debería hacer es entrar a la carpeta documentos. Entonces, ahora, bueno, voy a la carpeta documentos. Acá en la carpeta documentos aparece documentos importantes y dentro de documento importante aparece generación. Si tú tienes en este caso un programa que abra los PDF, ningún problema. Y si no, por defecto lo tendría que abrir Internet Explorer o Mozilla Firefox. Incluso hasta el Google Chrome. Si yo le hago 2 clics a esto, fíjate que aquí hice una impresión netamente del documento. Hice las 3 copias correspondientes, ¿ya? Porque le habíamos configurado 3. Pero si te das cuenta, en esta hojita aparecen 6, ¿ya? 6 opciones. Le voy a colocar una vista más pequeña para que la puedas ver bien, ¿ya? Es una opción bastante útil y bastante sencilla, ¿ya? Sobre todo para trabajar en este caso documentos y querer ver cómo va a salir por la hoja, para así evitar el uso innecesario de impresión de hojas, en este caso por botar hojas, ¿ya? La idea siempre, nosotros como INSUCAP y como Excel Superior, es hacer una labor que ayude en este caso a descontaminar la tierra y en este caso a proteger los árboles. Así que te recomiendo esta opción para que tú puedas ver la vista previa y evitar imprimir hojas innecesarias. Bien, hecho esta configuración, entonces te invito a que tú hagas la configuración propiamente tal de este documento, después bajas el ejercicio y lo realizas y lo estaríamos viendo en un próximo curso.